El segundo tema a evaluar dentro del estudio de la hipófisis dentro de endocrinología son los tumores hipofisiarios. Es importante recordar lo que vimos en la primera clase acerca de cuáles son los elementos hipotalámicos o células hipotalámicas que generan hormonas liberadoras para que las células propiamente hipofisiarias sean o generen una respuesta produciendo hormonas hipofisiarias. Importante también señalar las siguientes relaciones de la hipófisis. Recuerden que la hipófisis quedamos que tenía un tamaño de ancho de 10 milímetros y una altura de 5 milímetros con un tallo hipofisiario habitualmente entre 1 a 2 milímetros. La relación que tiene la hipófisis y la silla turca con el seno cavernoso y los senos cavernosos con una serie de elementos o de grupos de pares craneales como se muestran en la imagen, así como la arteria carótida interna. Todas esas relaciones son importantes ya que los tumores hipofisiarios como patología endocrinológica generan tanto manifestaciones endocrinológicas como manifestaciones neurológicas. El principal método de estudio de los tumores hipofisiarios es la resonancia magnética. La resonancia magnética a través de las diferentes fases, sobre todo fase T1 y fase T2, para poder realizar el estudio de parénquima a nivel de la hipófisis. Este es el cuadrito con el cual nos vamos a quedar, en el cual nos muestra prácticamente la serie de células o grupos celulares dentro de la hipófisis anterior y el porcentaje que ocupan de la hipófisis anterior. 50% para los somatotropos, seguidos por el 25% por lactotropos, que pueden incrementarse más en el embarazo, y en tercer lugar consideramos a los corticotropos. Esto es importante porque los tumores hipofisiarios guardan bastante relación en su frecuencia con la cantidad o el porcentaje de este grupo de células dentro de la hipófisis anterior. Importante que recuerden qué hormona produce cada este grupo de células, quién es el factor liberador o estimulante de este grupo celular y de qué grupo del núcleo o qué grupo nuclear hipotalámico fue el liberador. Así tenemos que pues para los lactotropos, que es el segundo porcentaje o el segundo grupo de células de importancia en la hipófisis anterior, tenemos una regulación negativa a través de la dopamina generada por el núcleo arcuato, ¿sí? Y tenemos un estimulante de la producción de prolactina por los lactotropos a través de la estimulación generada por la hormona estimulante de tirotropina y los estrógenos. Entonces son relaciones que tienen que acordar y tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque no solamente patología generada en lactotropos, en este caso, pudiera generar una respuesta de hiperprolactinemia, sino patología tiroidea y patología que tiene que ver con los ovarios y la producción estrogénica. Entonces, métodos de imagen de importancia, siempre va a ser la resonancia magnética. Es importante que recuerden que es la única manera o la manera más fidedigna de valorar tejido o células o grupos celulares a nivel de la hipófisis anterior y posterior, así como hipotálamo, y la tomografía computada solamente será utilizable siempre y cuando haya sospecha de tumores con afectaciones sobre hueso o que generen calcificaciones como son el craniofaringioma. Y sobre todo, recuérdense, el tip es que la tomografía computada de hipófisis o de silla turca básicamente sirve para demostrar destrucción ósea por estos tipos de tumores, mientras que para demostrar tumores hipofisiarios prácticamente la resonancia magnética sigue siendo el grupo de estudio de elección. Este grupo de imágenes nos muestra la relación normal de la hipófisis con el quiasma óptico, la relación con la silla turca y a nivel de las arterias carótidas. En las siguientes imágenes, en la imagen B y sobre todo en la imagen C, se hace evidente que lo que se menciona como PG, que es glándula pituitaria, está siendo aplastada o apachurrada por un grupo o una masa que es un color gris más tenue que el gris normal de la glándula pituitaria. A eso se refieren las escalas T1, T2 de la resonancia magnética. Realmente acuérdense que básicamente nos dan imágenes de acuerdo a la capacidad que tiene de
perder, o en este caso de concentrar líquidos y ciertas sustancias que se ve en escalas de grises. El CA corresponde a la arteria carótida. Vean ustedes que el tumor prácticamente está apachurrando completamente la glándula pituitaria, generando su desvío completamente hacia una de las arterias carótidas. Obviamente, si ustedes recuerdan en la imagen inicial, todo eso va a traer consecuencias como el aplastamiento y apachurramiento de seno cavernoso y de pares craneales que tienen que ver con movimientos oculares y con el nervio trigémino. Entonces, los tumores hipofisarios, que es lo más importante aquí, es que ocurren o generan la enfermedad hipofisiaria más frecuente. Prácticamente lo clasificamos de acuerdo al tamaño, si son mayores de 1 centímetro o menores de 1 centímetro, menores de 1 centímetro microadenomas y mayores de 1 centímetro macroadenomas. Y aquí parte lo más importante de los tumores hipofisarios, si es funcional o no es funcional. Y aquí también es motivo de estudio que ustedes recuerden que el tumor funcional más importante o más frecuente dentro de la hipófisis es el llamado prolactinoma, que es el 40% de los casos, seguido por los tumores no funcionales, que son el 35% de los casos, continuando en tercer lugar los productores o aquellos tumores productores de hormona de crecimiento que generan acromegalia en 15%, y en cuarto lugar los tumores productores de ACTH que generan como manifestación la enfermedad de Cushing. Todos aquellos tumores que restan realmente no son de importancia. Aquí lo importante es que ustedes recuerden cuáles son los principales 3 tumores funcionales y que recuerden que los tumores no funcionales corresponden al segundo porcentaje de tumores que podremos encontrar en la hipófisis. Esto es porque si ustedes detectan una tumoración dentro de una resonancia magnética dentro de la hipófisis, su labor es habitualmente demostrar que sean funcionales o no funcionales, ya que eso cambia el manejo completamente. Hay múltiples masas que pueden encontrarse a nivel de la silla turca, que se le llaman masas celares, y obviamente pueden afectar lo que es la hipófisis. Tumores benignos, en los cuales el adenoma es el más frecuente, y también tenemos tumores propiamente considerados benignos como el quenofaringioma, pero que genera destrucción ósea y calcificaciones, que son demostradas también a través de la tomografía. Todas estas lesiones pueden ocurrir o pueden estar dentro de la hipófisis, pero lo más importante para nosotros es recordar que los adenomas como tumores benignos son los más importantes y que pueden ser funcionales o no funcionales. De los tumores funcionales, el más importante es el prolactinoma, productor de prolactina. De los tumores funcionales, el segundo en importancia son los productores de hormona de crecimiento generando acromegalia, y el tercer tumor, aquellos productores de hormona liberadora de hormona adrenocorticotropina que generan enfermedad de Cushing. Dentro de los tumores hipofisiarios, que la frecuencia es el segundo en frecuencia en forma general dentro de todos los tumores hipofisiarios, que son los adenomas, es importante recordar que básicamente vamos a encontrarlos como macroadenomas, es decir, siempre que encuentren ustedes una masa a nivel de la hipófisis mayor de 1 centímetro, tienen que preguntarse si realmente no es un tumor hipofisiario no funcional. ¿Sí? Recuérdense que es el segundo en lo que se refiere en frecuencia comparándolo con los funcionales. Habitualmente, la mayoría son en personas arriba de 50 años y casi siempre tienen un crecimiento, si no son tratados a 5 años, del 50%, es decir, van a pasar de 1 centímetro a 2 centímetros en un lapso de 5 años. Características clínicas, eso es importante, casi todos los macroadenomas van a tener efecto de masa. El efecto de masa incluye la alteración en la campimetría, hemianopsia bitemporal, cefalea por efecto o aumento de la presión intracerebral o intracraneal en este caso, alteraciones en el movimiento ocular, atrofia óptica y alteraciones también en el sistema o en lo que es el nervio trigémino. Entre más grande esté el tumor, más probablemente se pueda presentar una complicación por trombosis o por falta de circulación suficiente que genera apoplejía dentro del tumor hipofisiario. Otra de las características
es de los tumores no funcionales es que como son macroadenomas, aparte de inducir efecto de masa, generan también apachurramiento de los otros grupos celulares. Por lo tanto, los otros grupos celulares dejan de tener actividad y dejan de producir hormonas hipofisiarias dentro de la hipófisis anterior, generando hipopituitarismo. El protocolo de estudio para los tumores hipofisiarios, en este caso, obviamente siempre incluye un método de imagen que es la resonancia magnética y o la tomografía computada para demostrar destrucción ósea y o invasión del seno cavernoso, que es la otra indicación para tomar una tomografía. Pero básicamente también es demostrada por la resonancia magnética. Todos los tumores necesitan la presencia o la medición de prolactina, todos los tumores hipofisiarios. Es importante ya que recuérdense que si hay apachurramiento, desviación de la hipófisis, también hay desviación del tallo hipofisiario y hay compresión del tallo hipofisiario y eso genera disminución de la entrada de dopamina proveniente del núcleo arcuato que genera disminución de la inhibición de los lactotropos y por lo tanto los lactotropos van a empezar a generar demasiada prolactina y va a empezar a producirse hiperprolactinemia. ¿Ok? Siempre hay que evaluar la función hipofisiaria a través de lo que vamos a ver más adelante de qué estudios o qué pruebas se necesitan evaluar o se necesitan hacer para demostrar que existe o no hipopituitarismo por disminución en la producción de hormonas hipofisiales. Esta imagen es una hemianopsia bitemporal obtenida a través de campimetría computacional que básicamente sería una vez que tú haces tu estudio o haces tu examen clínico neurológico y estableces por campimetría clínicamente una hemianopsia, tienes que demostrarla objetivamente realizando una campimetría computacional. Recuérdense que una vez que tengamos esto significa que existe compresión o existe crecimiento hipofisiario que está afectando el quiasma óptico. Por lo tanto, es muy probable que también tenga efecto de masa acompañado de cefalea, acompañado obviamente de los cambios y la disminución de la agudeza visual y puede tener también alteraciones en la función del nervio trigémino y nervios oculomotores. El tratamiento, básicamente, el tratamiento de cualquier tumor hipofisiario involucra tratamiento quirúrgico, radioterapia y tratamiento médico. En esto, básicamente, cada uno de los tumores, si son funcionales, como en el caso del prolactinoma o del tumor productor de hormona de crecimiento, vamos a ver que existe la posibilidad de emplear medicamentos para evitar mayor crecimiento o inclusive involucionar el tumor. Pero en el caso del tumor no funcional, habitualmente es casi siempre el tratamiento, como es un macroadenoma y hay riesgo de generar masa o crecimiento de masa y sintomatología por aumento de la masa a nivel hipofisiario, casi siempre terminan en cirugía. Casi siempre es necesario realizar un ciclo de radioterapia y es importante que recuerden ahí lo que viene, que casi siempre si no hay radioterapia, en un lapso de 10 años hay un nuevo crecimiento de un tumor hipofisiario. Aquí básicamente esto se refiere específicamente a un tumor no funcional. Ahora, los tumores funcionales les podemos dar tratamiento médico, sí. Pocos estudios existe la presencia o el poderles dar agonistas de somatostatina como los octreótides para llevar a una disminución del tamaño del tumor y mejorar lo que es el campo visual. Esto es siempre y cuando tengan alguna contraindicación para el manejo quirúrgico, que es el manejo quirúrgico de elección. Si el paciente tiene un macroadenoma de un tumor no funcional que apachurra los demás grupos celulares de la hipófisis anterior y no hay funcionamiento de los otros grupos y existe disminución de TSH, disminución de ACTH, prácticamente estaremos involucrados para empezar a dar un tratamiento de reemplazo hormonal por el hipopituitarismo secundario. Entonces, básicamente un tumor hipofisiario no funcional, que es el segundo en frecuencia, básicamente su tratamiento es quirúrgico y con radioterapia. Pocos estudios demuestran la capacidad de los análogos o agonistas de las somatostatina como el octreotide de poder disminuir el tamaño, pero prácticamente actualmente se está utilizando solamente como aquellos pacientes que no pudieron encontrar o pudieron entrar a un tratamiento quirúrgico de manera inicial por alguna contraindicación o por una cirugía de alto riesgo. Prácticamente
La cirugía involucra el hecho de que tengamos que realizar un abordaje a través de vía transnasal para poder involucrar o poder llegar hasta la hipófisis a través de esta vía. Cirugía transesfenoidal. Como vimos, realmente un tumor hipofisiario puede tener prácticamente las manifestaciones clínicas si es funcional de hiperproducción de una hormona, o si no es funcional, prácticamente también me puede dar efectos de masa, trastornos neurológicos o disminución funcional de otros grupos celulares, hipopituitarismo. Pero otra de las complicaciones frecuentes que vamos a ver es la apoplejía hipofisiaria. Básicamente la apoplejía refiriéndose a un infarto hemorrágico de un adenoma. Prácticamente es una situación de urgencia neurológica. Básicamente tenemos disminución del estado de conciencia, datos de cráneo hipertensivo, síntomas meningios, y básicamente tenemos la situación de realizar un abordaje quirúrgico de manera urgente. Necesitan descompresión quirúrgica, sangró el tumor, y necesitan básicamente la presencia de glucocorticoides también como tratamiento para disminuir el proceso inflamatorio y la llegada de células inflamatorias a nivel del parénquima de la hipófisis, por el hecho de que habitualmente generan mayor destrucción y generan menor o mayor grado de cicatrización y mayor grado de secuelas. Habitualmente, como la secuela principal de un tumor o una complicación por infarto hemorrágico o apoplejía hipofisiaria es el panhipopituitarismo. Ahora, recuerden también, esto le puede pasar a los pacientes que tengan un tumor no funcional, pero también a los principales tumores funcionales, como son aquellos que generan producción de hormona de crecimiento y producción de ACTH. Entonces, estos dos tumores, que son el segundo y el tercero en frecuencia de los funcionales, son los que tenemos que tener cuidado de que no se compliquen con un infarto hemorrágico. Por lo tanto, es súper importante conocer el tamaño al momento del diagnóstico para evitar que exista el riesgo de un infarto hemorrágico, que principalmente se van a dar en aquellos que son macroadenomas. Tratamiento quirúrgico, básicamente es, si es un microadenoma se mueren poquitos, 0.27, y si es un macroadenoma se mueren más. Uno esperaría que porque fuera un tumor más grande fuera más fácilmente resecable quirúrgicamente, pero no es así. El único problema es que a mayor tamaño existe mayor mortalidad y morbilidad. La morbilidad principalmente a través de que entre más cacho que tengo que mochar, existe mayor grado de hipopituitarismo. Y de esta presentación sería todo lo que podemos checar. El resto de la presentación no es de importancia, así es que hasta aquí termina este video.